¿verdad? Nos encontramos con Medardo Hernández Valdiri. Él es dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación en el departamento de Bolívar, ex ejecutivo de FECODI y además abogado y amigo de Omar Arango Jiménez. ¿Qué tal, Toda la Medardo? vida. Del Partido Dignidad, del MOIR, pero es una persona amplia, muy pluralista ideológicamente y de muchos valores. Medardo, bienvenido. Ha estado usted exponiendo hoy en un evento organizado por FECODI y el compañero Carlos Rivas sobre asuntos jurídicos y laborales. ¿Ha hablado usted de los ataques que nos viene haciendo el gobierno en materia de derechos? ¿Cuáles son los derechos que son más atacados hoy, amigo Medardo Hernández, por este gobierno de Iván Duque? Omar, es un gusto saludarte y por tu intermedio saludar a todos los radioescuchas, al cuerpo de docentes, directivos docentes, los miembros de la comunidad educativa, padres de familia, estudiantes, trabajadores administrativos, etcétera. Bueno, decir que efectivamente estuvimos aquí hablando sobre la vigencia legal, que no está en discusión, pero sobre todo la vigencia histórica, política, pedagógica, crítica y autocrítica de la Ley General de Educación o Ley 115 del 94, que sentó unas bases fundamentales para darle fuerza al estatuto docente de la vieja guardia, o sea, del 2277 del 79, crear condiciones financieras para que la educación no sea la cenicienta del país y también para que hubiese una educación científica bien financiada, obligatoria, gratuita, de alta calidad y con cobertura universal, pero sobre todo también con infraestructura adecuada que garantice una buena educación, con campos, bibliotecas, laboratorios, aulas de clase, etcétera, con vigilancia y sobre todo con mucha higiene y salubridad, más aún ahora con el tema del COVID. Pero vemos que el gobierno hace todo lo contrario de lo consignado en la ley, en la jurisprudencia, en la doctrina y en los fallos de las altas cortes. Es decir, cada vez hay menos dinero para el presupuesto de educación, aunque el gobierno de Duque se jacte diciendo que como nunca ha habido, no. Lo que pasa es que hay una deuda política y social con la educación en el país tan grande que Colombia es uno de los países donde menos inversión en educación hay en Latinoamérica. Por ejemplo, ahora hay una cosa que causa pena ajena. Una niña de la Universidad Nacional vendiendo sándwiches y arepas o empanadas para recoger e irse para la NASA a presentar sus experimentos que en cualquier otro país del mundo el gobierno mismo a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología financiara y presentara eso como una innovación tecnológica de inteligencia artificial, economía, tecnología de punta, etcétera. Colombia está invirtiendo menos del 3% de su Producto Interno Bruto en educación y Venezuela, la que atacamos tanto o la que atacan tanto, invierte el 7.5%, Brasil el 10%, para no hablar de Finlandia que invierte el 22% de su riqueza nacional y por eso es una de las mejores educaciones. Ahora, ¿por qué hablamos de la educación? Porque educación es sinónimo de conocimiento, o por lo menos en términos conceptuales reales. Y el conocimiento científico permite el desarrollo de la fuerza productiva y entonces los países ricos tienen a sus habitantes con un ingreso per cápita altísimo y viven bien. En Estados Unidos son 36.000 o 46.000 dólares por persona mensual y en Colombia son 6.000 en promedio, sumando los ricos y los pobres. Entonces, así no podemos seguir teniendo una Colombia buena, con docentes que se quieran, con docentes estimulados, con docentes que estudien bien, enseñen bien, sigan capacitándose bien para que los estudiantes sean de los mejores. A propósito, me pregunta por aquí en el chat del amigo Edwin Hernández de Nechí, bueno, ¿cuál es la situación real que hoy viven los docentes 1278? Al escucharlo usted hablar de la ley 115, del estatuto docente, las condiciones nuevas, ¿cuál es la situación que hoy viven los 1278 y cuál es el futuro de los educadores? Bueno, debo decir con toda sinceridad y franqueza que los docentes del 1278 tienen que armarse de mucho valor, tienen que armarse de toda una capacidad organizativa,
tienen que unirse a FECODE, el futuro de luchas para mejorar las condiciones de vida como tales y la educación en general es de ellos. Son los nuevos docentes en edad y en ingreso a la educación. Pero tiene un grave problema, es que ellos nacen del acto legislativo 01 del 2001, ratificado y empeorado por el acto legislativo 04 del 2007, que ambos arrojan a la ley 715 del 2002, que a su vez da nacimiento al nuevo estatuto o código laboral regresivo 1278 del 2002, y donde la estabilidad laboral es relativa, donde el acoso con las tales evaluaciones va a donde más, y sobre todo porque adolecen de lo que nosotros tenemos, unas pensiones que no son exageradas, pero más o menos nos permiten vivir algo. Aunque tienen buenos salarios y tienen buenos estudios, no tienen, repito, la estabilidad laboral. Y como hay poca plata para educación, va a haber, y la mayor parte de la plata de la educación se toma para el pago de la nómina, va a haber mucho recorte de plazas. Y entonces va a haber con la evaluación una persecución tal que si no hay unidad, organización y lucha masiva, vamos a volver a la época donde hubo necesidad de la marcha del hambre de 1966, saliendo de Santa Marta un 24 de septiembre del mismo año, porque se acumularán incluso los pagos mensuales del salario y las condiciones laborales, las condiciones materiales de trabajo van a ser cada vez peor. La pandemia desnudó lo que el neoliberalismo destruyó, prácticamente el agro, la industria nacional, y cada vez más deuda externa y cada vez más corrupción, más robo de todo lo poquito que tenemos, y con ello incluso la dignidad de los trabajadores, donde vamos a ir a trabajo basura, a condiciones, repito, infrahumanas si se quiere. Y además de esto, Medardo, además de la inestabilidad en la cual están incursos los educadores del 1278, las tantas evaluaciones, el acoso que se da, ahora el no cumplimiento de los acuerdos que logramos en el pasado mes de agosto, no convocatoria al curso de los 8.000 compañeros de la tercera corte que están pendientes, son 8.000 educadores y el gobierno no los quiere reglamentar, no quiere convocar ascenso en el escalafón supuestamente porque no hay disponibilidad presupuestal, y lo del concurso también. ¿Qué opina usted sobre esos tres aspectos? Curso 8.000, convocatoria de ascenso en el escalafón y concurso. La aplicación a rajatabla contra los trabajadores y por ende contra los docentes de Colombia de la tal regla fiscal. No hay plata en una regla fiscal desequilibrada, asimétrica, porque es para los trabajadores, no hay nada, pero para los dueños del capital, los banqueros, las multinacionales, ni impuesto pagan, excepciones tributarias. Y, hombre, como denuncian por ahí, el señor Duque se gasta diariamente más de 4 millones o 4, bueno, la verdad es que es una cifra altísima. Una cifra altísima solo en avión y escolta. Uribe se gasta 35.000 millones de pesos mensuales en los escoltas y su seguridad. Y el señor, y en la casa de huéspedes de Cartagena, de la casa presidencial, se gastan en solo mercado, según denuncia de un candidato presidencial, más de 250 millones de pesos mensuales. Una barbaridad de desequilibrio, de asimetría, de desigualdad, que profundiza más las brechas sociales, que por supuesto tenemos que acabar en las próximas elecciones votando por quienes realmente han demostrado querer lo mejor para Colombia, una patria digna, soberana, libre del yugo imperial norteamericano,
Ni Biden ni Trump. Colombia para los colombianos. Y por supuesto sin la OCDE y sin el Banco Mundial y sin el Fondo Monetario Internacional, para que tengamos dignidad, para que sepamos elegir buenos congresistas y buen presidente. Un presidente que no polarice al país, sino que lo lleve por el centro en favor de las grandes mayorías, donde tampoco vamos a crear extremismo, ni mucho menos, porque la violencia no es buena amiga de los desarrollos económicos y sociales de los países. A propósito de elecciones en el mes de marzo, pues nosotros, usted y yo, estamos comprometidos con el candidato Jorge Gómez Gallego, que es de la Coalición de la Esperanza. Pero hay muchos candidatos, caramba. FECODE tiene muchos candidatos. Está allí Carlos Rivas, Nelson Alarcón, Cuello, Domingo Ayala. Pero ellos solo no hacen la tarea. Hemos dicho siempre que ojalá llegaran muchos congresistas de los partidos alternativos, que lleguen muchos de Pacto Histórico, muchos de Fuerza Ciudadana, pero también muchos de la Coalición de la Esperanza, para unirnos y tener un Congreso, ojalá mayoría alternativa. Pero tenemos un gran problema, Medardo, usted lo decía en su charla hoy, y es que hay muchos directivos, delegados, activistas, supuestamente revolucionarios, que en las elecciones estas de Parlamento, del Congreso de la República, votan por los candidatos del Centro Democrático. Le escuché a usted decir eso, ¿es verdad? Es así, porque el espectro ideológico colombiano está distribuido donde incluso los alternativos somos minoría. Y eso se refleja también en el seno del magisterio. Los maestros son de izquierda para votar en los sindicatos, pero en las elecciones de ultraderecha, son de ultraderecha. Me duele en el alma reconocer, me siento impotente al ver que por promesas que no se cumplen tienden a elegir concejales, diputados, representantes y senadores que no se parecen en nada, por ejemplo, a Jorge Enrique Robledo, que ha sido 9 veces consecutivas por opinadores del país, designado como el mejor senador de la República, porque hace unos verdaderos debates en el sentido estricto del control político de la palabra, que es de las funciones principales del Congreso, además de la de legislar. Bueno, y este es el reto entonces para todos los educadores, particularmente a los docentes del 1278, a vincularse a las tareas de la lucha y a conocer el país en el cual estamos. Muchas gracias, Medardo Hernández Valdiri, por estar con nosotros en este espacio. Gracias a ti por esta oportunidad y entonces repetirme en la solicitud respetuosa a los docentes colombianos, tanto del 2277, de los pocos que quedamos, con el 1278, que son los que van entrando cada vez menos y cada vez con menos derechos. Que recuerden que quien no lucha por su pan, menos lo hará por su propia libertad. Claro que sí. Y que hay que arrebatar los derechos porque ellos no se mendigan. Se luchan y se logran en las calles, movilizándonos civilizada y masivamente. Perfecto, bueno, desde el Comité Ejecutivo de FECODE y todas las instancias en donde están nuestros amigos, seguimos comunicando, luchando y sirviendo.